México enfrenta la crisis más severa de salud en un siglo, que ha causado más estragos en enfermedad y muerte que la suma de todos los desastres naturales ocurridos en las últimas décadas, y a ello hay que agregar los efectos destructivos sobre una economía que aún antes del COVID-19 permanecía estancada y era incapaz de generar empleos e ingresos suficientes para una población cada vez más numerosa. La crisis de salud y la crisis económica que ha destruido puestos de trabajo y arrasado con las fuentes de ingreso, sobre todo de las vastas mayorías poblacionales en pobreza, se vuelve también una crisis sobre el tejido social. La República vive momentos difíciles, problemas estructurales ancestrales y desafíos nuevos. Un México cruzado por la enfermedad, la pobreza, la inseguridad, con episodios de violencia cada vez más cotidianos, será llamado a las urnas. Habrá quien diga que, además de los problemas que se acumulan sin resolver, tendremos elecciones, pero venturosamente es al revés. En un tiempo de incertidumbre, de riesgo y de temor extendido sobre el presente y el porvenir, hay una certeza clara. El domingo 6 de junio habrá elecciones en todo el territorio nacional y el INE, de la mano de la ciudadanía comprometida con sus derechos políticos, va a instalar casillas en cada rincón de la geografía nacional. Eso quiere decir que en un momento de alta adversidad también hay un ancla de estabilidad para nuestra coexistencia colectiva. La gente tendrá un cauce libre, institucional y pacífico para manifestarse, el voto. Y con el sufragio libre y secreto, cada ciudadana y ciudadano decidirá quién le gobierna en más de 1,900 municipios, en 15 gubernaturas, y le representará en 30 congresos locales y en la Cámara de Diputados Federal. Se dice fácil, pero que más de 21,000 cargos vayan a ser electos por el voto libre y secreto, que ningún gobernador deba su cargo a la designación del presidente, sino a la voluntad de los electores, que los presidentes municipales a su vez no sean imposiciones del gobernador fue, durante años, un sueño democrático, pero que hoy es realidad. Volver a ratificar la soberanía popular a través del sufragio, sin coacción de los gobernantes o de poderes fácticos, es nuestra misión superior en los meses por venir. A pesar de la crisis económica y sanitaria, el derecho a elegir representantes y gobernantes no se toca, se salvaguarda y justo eso es lo que iniciamos hoy. El principal capital político de que dispone México es el amplio, el enorme consenso en la vía electoral. A diferencia de, por ejemplo, 1994, por no hablar de los años 70, hoy no hay corriente de opinión, grupo u organización mínimamente relevante que no concuerde en que al poder solo se llega por la vía del voto y que todo cambio ha de ser pacífico, institucional, democrático. Ese capital, ese consenso en la vía electoral, que es el compromiso con la democracia y contra el autoritarismo, sin embargo, no está edificado de una vez y para siempre. Puede crecer y fortalecerse o erosionarse y hasta perderse del todo. Sabemos que en la historia hay democracias que se han eclipsado. Por eso es indispensable que exista un compromiso sólido por parte de autoridades electorales, actores políticos y gobernantes, empezando por los que más responsabilidad tienen con el método democrático, pero también con las prácticas de la democracia y con el verbo de la democracia. Me refiero a volver a lo básico, a refrendar que en democracia la diversidad no solo es tolerable, sino que es indispensable, a reconocer que el otro, los otros, tienen derecho a expresarse, a pensar distinto, a disentir, a cuestionar, a asumir que una cosa es discutir y rebatir argumentos y otra es cuestionar y descalificar personas. Recordemos que la unanimidad de pensamiento de un solo partido, la pretensión de un pueblo único, homogéneo y monolítico, con una sola voz, un solo líder, son premisas de los totalitarismos, no de la vida en democracia donde se reconoce, se alienta y se respeta a la pluralidad. En democracia son válidas las minorías, tienen derechos, entre ellos el de volverse mayorías, y las mayorías, siempre efímeras, no pueden imponer su voluntad atropellando los derechos de otros. Por eso no basta con que haya elecciones, sino la vigencia del Estado democrático de derecho. La democracia no es la dictadura de las mayorías, sino un régimen plural de poder acotado, división y equilibrio de poderes, federalismo y legalidad.
Por ello, en el proceso electoral que inicia el día de hoy, debemos asegurar la plena vigencia de las leyes. El Estado de Derecho comienza por el sufragio efectivo. Sin voto libre no hay legitimidad ni legalidad de los gobernantes ni de sus actos. Estas elecciones tienen que volver a ser unas elecciones sin injerencia desde los gobiernos, sea el federal o los locales. Quienes ganaron el gobierno en 2018 exigían con razón límites a quienes detentaban entonces el poder. Hoy la congruencia democrática, pero sobre todo la vigencia del orden constitucional exige lo mismo. La propaganda gubernamental deberá cesar durante las campañas. Los recursos públicos no pueden usarse con fines electorales y nadie debe usar su cargo público para buscar incidir en las preferencias del electorado. Recordemos que en democracia los fines no justifican los medios. Al contrario, los medios son tan importantes como los fines. Quien tiene una causa justa debe defenderla en el marco de la legalidad, no trascendiéndola, no extralimitándose o acudiendo a prácticas que la norma electoral prohíbe. El INE sabe del nivel de exigencia legítima y sana que enfrenta. Cada día desde distintos flancos se revisan y critican nuestras decisiones. En buena hora que así sea. Por ello estamos aún más obligados a defender los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, independencia y máxima publicidad. Hoy iniciamos un proceso electoral marcado por tres grandes hechos. Uno, la mayor elección hasta ahora por el número de electores, casi 95 millones, y de cargos de elección en disputa, más de 21,000. Dos, la concurrencia por primera vez en la historia de 32 elecciones locales con la federal, lo que nos llevará a instalar el 100% de casillas únicas. Y tres, por la pandemia COVID-19 que ha alterado la vida cotidiana de todas las sociedades y las elecciones no son la excepción. La crisis de salud y la crisis económica están lastimando a la población mexicana. Más de 67,000 fallecimientos y el desplome de la economía con una disminución del PIB de más de 2 dígitos, la expansión de la pobreza a más de 10 millones de personas adicionales nos indican la magnitud de la crisis. No nos podemos permitir que la democracia, que el derecho al voto libre y secreto, que una contienda con equidad, que la coexistencia política civilizada sean víctimas indirectas del COVID-19 o la crisis económica por prácticas o decisiones políticas equivocadas. El INE envió un proyecto de presupuesto responsable, racional y respetuoso de las finanzas públicas. Corresponde a la Cámara de Diputados constitucionalmente decidir el presupuesto de egresos de la Federación. No hay mejor inversión para la salud pública de la República que la celebración de elecciones libres y apegadas a derecho. Al gobierno y a todos los partidos les conviene refrendar el gran acuerdo político y social alrededor de la vía electoral. De eso dependerá la viabilidad política común de nuestra sociedad. Frente a la crisis, ejercicio democrático. Frente a la adversidad, el voto libre y secreto. Es nuestra responsabilidad colectiva. Gracias.